En el otoño del año 536, Roma volvió a escuchar el sonido de pasos militares bajo sus arcos antiguos. Las murallas, desgastadas por el tiempo, guardaban un silencio expectante mientras las puertas se abrían sin combate. La ciudad, acostumbrada al recuerdo de su propia grandeza, observaba el regreso de un poder que creía perdido. Las calles olían a polvo, humedad y piedra vieja. Los templos semiderruidos proyectaban sombras largas sobre el pavimento irregular. No hubo celebraciones desbordadas, solo una solemnidad contenida, como si la ciudad temiera despertar de un sueño demasiado frágil. El episodio reveló una verdad más profunda. Incluso los mayores triunfos están marcados por la conciencia del tiempo, y toda restauración es, al mismo tiempo, un acto de memoria y de despedida. Para la creación de este video, utilizamos los libros Belisario el último romano, de Paolo Cesaretti, y Justiniano y Teodora, de Robert Browning, como referencia. Gracias por ver. Suscríbete al canal, tenemos nuevos videos todos los días. Te contaré esta increíble historia. Capítulo 1. Orígenes familiares y nacimiento en Tracia, del 500 al 510 después de Cristo. Se trataba de un territorio periférico, alejado de los grandes centros intelectuales y administrativos del Mediterráneo oriental, pero decisivo desde el punto de vista estratégico. Tracia funcionaba como una franja de contención frente a incursiones externas y como reserva humana para el ejército imperial. En ese espacio de tránsito, marcado por caminos militares, pequeñas aldeas y una economía fundamentalmente agraria, se configuró el punto de partida vital de Belisario. Esta ausencia no es casual. Indica que Belisario no procedía de una familia aristocrática ni senatorial, sino de un estrato social modesto, probablemente vinculado a la pequeña propiedad rural o al campesinado libre. Su origen no estuvo rodeado de privilegios heredados ni de redes políticas influyentes, lo que lo distingue de buena parte de la élite dirigente del imperio. Desde el comienzo, su trayectoria estuvo determinada por una posición social discreta y por un horizonte de expectativas limitado. Para las familias locales, el imperio no era una abstracción ideológica, sino una realidad concreta que se manifestaba en impuestos, reclutamientos y obligaciones. En ese contexto, la infancia de Belisario transcurrió en un ambiente donde la obediencia a la autoridad y la adaptación a condiciones cambiantes resultaban indispensables para la supervivencia. No existen testimonios directos sobre su educación temprana. Sin embargo, dadas las características sociales y geográficas del entorno, es razonable afirmar que su formación inicial fue práctica más que intelectual. Aprendió a desenvolverse en un mundo donde la fuerza organizada del Estado tenía un peso determinante y donde la disciplina constituía un valor central. La alfabetización, si existió, debió ser básica, orientada al uso funcional del latín tardío o del griego, lenguas que coexistían en las provincias orientales del imperio. Tracia era una región habituada a la circulación de tropas y a la presencia de fortificaciones, lo que hacía del ejército una institución familiar incluso para quienes no formaban parte de él. La figura del soldado imperial no era lejana ni excepcional, sino parte del paisaje cotidiano. Este contacto temprano con la realidad militar contribuyó a naturalizar la idea del servicio armado como una vía legítima de ascenso y reconocimiento. No hay relatos de prodigios juveniles ni de señales tempranas de excepcionalidad. Su caso ilustra una forma de movilidad característica del Imperio Romano de Oriente. La posibilidad de que individuos provenientes de provincias rurales accedieran a posiciones relevantes mediante el mérito y la lealtad institucional. Desde una perspectiva histórica más amplia, los orígenes de Belisario revelan una tensión fundamental del mundo tardoantiguo.
la coexistencia entre una herencia imperial altamente estructurada y una base social diversa, capaz de producir figuras decisivas desde los márgenes. Su nacimiento en Tracia no fue un accidente biográfico, sino el resultado de un imperio que aún dependía de sus fronteras para regenerar su élite dirigente. Desde un punto de partida silencioso y provincial, comenzó a gestarse una figura que encarnaría, en las décadas siguientes, una de las últimas expresiones coherentes del ideal romano de servicio, disciplina y fidelidad al Estado. Capítulo 2. El mundo tardoantiguo y la herencia romana, del 480 al 510 después de Cristo. En Occidente, la deposición del último emperador había sellado el colapso de una estructura estatal que durante siglos organizó la vida mediterránea. En Oriente, en cambio, el imperio persistía, aunque ya no como la potencia universal de épocas anteriores, sino como un Estado que debía redefinir su identidad, sus fronteras y sus prioridades. El Imperio Romano de Oriente heredó instituciones, leyes y símbolos del pasado romano, pero tuvo que adaptarlos a un contexto radicalmente distinto. La administración imperial seguía funcionando con notable eficacia, apoyada en una burocracia sólida y en una fiscalidad capaz de sostener al ejército. Sin embargo, la continuidad no significaba estabilidad. El imperio estaba rodeado de amenazas constantes y enfrentaba tensiones internas derivadas de la presión demográfica, los conflictos religiosos y la necesidad de mantener territorios extensos con recursos limitados. No se trataba de incursiones ocasionales, sino de un rival estatal organizado, con capacidad militar y ambiciones territoriales claras. En los Balcanes, diversos pueblos ejercían una presión continua sobre las provincias, generando desplazamientos, saqueos y una sensación de inseguridad persistente. Estas amenazas no solo condicionaban la política exterior, sino que moldeaban la vida cotidiana de las regiones fronterizas y reforzaban el papel central del ejército en la estructura del Estado. Su caída no significó el fin de la tradición romana, sino su desplazamiento hacia Oriente. Constantinopla se consolidó como el nuevo centro del poder imperial, no solo por su posición estratégica, sino por su capacidad para articular una visión de continuidad histórica. Desde allí se gobernaba un imperio que se concebía a sí mismo como heredero legítimo de Roma, aunque consciente de que su realidad era distinta. Esta dualidad generaba equilibrios delicados y, en ocasiones, fricciones. El ejército no era únicamente una fuerza de defensa, sino un actor decisivo en la estabilidad interna del Estado. La lealtad de los generales resultaba esencial, y su prestigio podía convertirse tanto en un apoyo como en una amenaza para el poder imperial. En este contexto, la herencia romana adquirió un carácter selectivo. No todo el pasado era recuperable ni útil. Se preservaron las leyes, la noción de autoridad imperial y la disciplina administrativa, pero se aceptó la pérdida de amplias regiones occidentales como un hecho consumado. El Imperio Oriental no vivía en una nostalgia pasiva, sino en una tensión constante entre memoria y adaptación. Esa tensión definía su cosmovisión política, conservar lo esencial del legado romano mientras se enfrentaba un presente incierto. La estabilidad dependía menos de ideales abstractos que de la capacidad del Estado para garantizar orden y defensa. En ese sentido, la eficacia se convirtió en un valor político fundamental, y el mérito militar comenzó a adquirir un peso creciente dentro del sistema imperial. Así, el mundo tardoantiguo que precede a la irrupción pública de Belisario fue un escenario de transición, marcado por la pérdida, la adaptación y la redefinición del poder romano.
No era un imperio en decadencia pasiva, sino una entidad que buscaba reorganizarse frente a desafíos múltiples. En ese marco, la necesidad de líderes capaces, disciplinados y leales no era circunstancial, sino estructural. El surgimiento de figuras militares decisivas fue la respuesta a un tiempo que exigía eficacia más que retórica, acción más que tradición inerte. Capítulo 3. Formación militar y ascenso temprano, del 510 al 527 después de Cristo. Procedente de una región donde el ejército era una presencia constante, su incorporación no respondió a un gesto excepcional, sino a una lógica social compartida por muchos jóvenes provinciales. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, Belisario no quedó relegado a funciones marginales. Desde los primeros años mostró una capacidad singular para adaptarse a la disciplina castrense y para comprender la compleja relación entre obediencia, iniciativa y responsabilidad. Incluía el aprendizaje de jerarquías, la administración de recursos, la coordinación de unidades y la lectura estratégica del territorio. Belisario se formó en un contexto donde la guerra ya no era el enfrentamiento directo de masas homogéneas, sino una práctica flexible, condicionada por la escasez de hombres y por la necesidad de movilidad. Este marco favoreció el desarrollo de un tipo de oficial capaz de pensar y decidir bajo presión más que de ejecutar órdenes de forma mecánica. La relación inicial entre ambos no fue la de dos figuras equivalentes, sino la de un joven oficial que supo ganarse la confianza de un dirigente atento al talento práctico. Justiniano, aún antes de consolidar su autoridad imperial, mostró una inclinación clara por rodearse de hombres eficaces más que de linajes prestigiosos. Belisario encajó en ese perfil, no por su origen, sino por su fiabilidad. No buscó protagonismo público ni cultivó una imagen carismática. Su ascenso se produjo de forma gradual, basado en resultados concretos y en la capacidad de asumir responsabilidades crecientes sin desbordar el marco institucional. Allí desarrolló una habilidad que sería constante en su carrera: la gestión de tropas heterogéneas. El ejército imperial estaba compuesto por contingentes diversos, con orígenes culturales y lingüísticos distintos. Belisario aprendió a mantener la cohesión sin recurrir exclusivamente a la coerción, apoyándose en la disciplina, el reparto equilibrado de tareas y el control del desgaste humano. Esta etapa también consolidó una forma particular de liderazgo. Belisario no se distinguía por la retórica ni por gestos teatrales. Su autoridad emanaba de la coherencia entre órdenes y acciones, así como de una atención constante a la logística y al estado moral de sus hombres. En un imperio donde los recursos eran limitados, comprender el valor estratégico de la previsión resultaba tan importante como la valentía en el combate. No fue un ascenso fulgurante ni rodeado de mitos, sino un proceso acumulativo, silencioso y exigente. Esta modalidad de crecimiento explica en parte su posterior eficacia. Belisario no improvisó su autoridad, la construyó paso a paso dentro de un sistema que valoraba la competencia por encima del origen social. Al finalizar esta etapa, Belisario estaba preparado para asumir desafíos de mayor escala. Había aprendido a moverse dentro de la maquinaria imperial, a obedecer sin perder criterio y a ejercer mando sin romper equilibrios. El escenario estaba dispuesto para poner a prueba esas capacidades en conflictos donde la supervivencia del imperio exigía algo más que fidelidad. Requería inteligencia estratégica y resistencia moral. Capítulo 4. Las guerras contra Persia y la prueba del mando, del 527 al 532 después de Cristo, ya no se trataba de administrar contingentes locales, ni de mantener el orden en regiones internas, sino de enfrentar a un adversario estatal de larga tradición militar.
El imperio persa representaba una potencia organizada, con experiencia en campañas prolongadas y con una concepción estratégica comparable a la romana. En ese marco, el conflicto no admitía improvisaciones ni gestos simbólicos, exigía cálculo, adaptación y control del riesgo. Esta circunstancia lo obligó a priorizar la defensa inteligente por encima del enfrentamiento directo. Su estrategia no se apoyó en la superioridad numérica, inexistente en ese frente, sino en la selección cuidadosa del terreno y en la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo. Allí, Belisario demostró una comprensión avanzada del combate defensivo. En lugar de buscar una confrontación frontal, organizó el despliegue de sus tropas de modo que el terreno compensara la inferioridad numérica. La disposición de zanjas, la colocación precisa de unidades de caballería y la coordinación entre infantería y arqueros revelaron una mente estratégica atenta al detalle y al ritmo del enfrentamiento. La victoria no fue producto del azar ni de un impulso heroico, sino del control sistemático de las variables del combate. Este episodio consolidó su reputación como comandante, capaz de transformar la desventaja en oportunidad. Sin embargo, la importancia de Dara no radica únicamente en el resultado militar. La batalla puso de manifiesto un rasgo central de su liderazgo, la capacidad de sostener la cohesión bajo presión extrema. Belisario comprendía que en contextos de fragilidad material, la estabilidad psicológica de las tropas podía definir el curso de una campaña. Su conducción evitó el pánico, reguló la agresividad y mantuvo una disciplina funcional, no rígida. Incluso tras una victoria significativa, la frontera oriental siguió siendo inestable. Belisario debió operar en un contexto donde los éxitos no garantizaban soluciones duraderas. Esta realidad reforzó su enfoque pragmático. No buscaba la aniquilación del enemigo, sino la contención efectiva que permitiera al imperio redistribuir recursos hacia otros frentes. La guerra dejó de ser para él un fin en sí mismo y se convirtió en una herramienta subordinada a objetivos políticos más amplios. Por un lado, se reconocía su eficacia. Por otro, comenzaban a surgir las tensiones propias de un sistema donde el éxito militar podía interpretarse como una amenaza potencial al poder central. Belisario, consciente de ese equilibrio delicado, evitó capitalizar su victoria en términos personales. No reclamó honores excepcionales ni buscó protagonismo político. La prueba del mando en Persia no transformó a Belisario en un héroe triunfal, sino en un comandante consciente de la fragilidad del orden imperial. Aprendió que incluso las victorias más calculadas podían generar nuevos riesgos y que la lealtad debía expresarse no solo en el campo de batalla, sino en la moderación posterior al éxito. Esta experiencia templó su carácter y definió su modo de actuar en campañas futuras. La guerra contra Persia no solo confirmó su competencia militar, sino que lo colocó ante una realidad más compleja: la necesidad de ejercer el mando sin romper los equilibrios políticos del imperio. Esa tensión, apenas perceptible en este momento, se convertiría en un elemento recurrente de su trayectoria posterior. Capítulo 5. África y la caída del reino vándalo, del 533 al 534 después de Cristo. A diferencia de los conflictos fronterizos, esta campaña implicaba una proyección de poder a gran distancia, por mar, y contra un reino establecido sobre antiguos territorios romanos. El objetivo no era únicamente derrotar a un adversario militar, sino reincorporar a la órbita imperial una región cargada de significado económico y simbólico. África no representaba una frontera defensiva, sino una pieza central del antiguo sistema romano, cuya pérdida había sido asumida durante décadas como irreversible.
Esta estructura hacía posible una victoria rápida, pero también implicaba riesgos considerables. Belisario era consciente de que una campaña mal gestionada podía provocar resistencia prolongada o desórdenes internos que comprometieran la ocupación posterior. Desde el inicio, su enfoque combinó la precisión militar con una atención constante al impacto político de cada decisión. La travesía marítima supuso el primer desafío. Transportar tropas, provisiones y caballos a través del Mediterráneo exigía coordinación logística y disciplina estricta. Belisario impuso un control riguroso sobre el comportamiento de sus hombres, consciente de que la indisciplina podía arruinar la legitimidad imperial, incluso antes del combate. Este énfasis en el orden no fue accesorio, sino parte integral de su estrategia. La campaña debía presentarse como una restauración de la autoridad romana, no como una invasión destructiva. La batalla no se desarrolló según un plan lineal, sino a través de movimientos dispersos y situaciones cambiantes. La victoria se produjo gracias a su habilidad para recomponer fuerzas fragmentadas y aprovechar errores del enemigo en el momento preciso. Más que una demostración de fuerza bruta, el episodio puso de relieve su capacidad de lectura inmediata del campo de batalla. La entrada en Cartago se produjo sin saqueo ni represalias generalizadas. Este gesto tuvo un valor político considerable. Belisario comprendía que el control de África dependía tanto de la percepción de justicia como del triunfo militar. Al preservar la ciudad y respetar a sus habitantes, facilitó la integración del territorio en la administración imperial. La población local, mayoritariamente romanizada, percibió el cambio de poder no como una ruptura violenta, sino como un retorno a un orden conocido. África era una región clave para el abastecimiento de grano, y su estabilidad tenía implicaciones directas en la vida urbana del Imperio Oriental. El éxito administrativo consolidó la dimensión política de la victoria y reforzó la imagen de Belisario como algo más que un comandante de campo. El rápido colapso del reino vándalo y la restauración del control imperial reforzaron el prestigio de Belisario de manera significativa. En un sistema donde el poder militar debía permanecer subordinado al emperador, ese prestigio era ambivalente. Belisario, fiel a su estilo, evitó capitalizarlo en términos personales. No se presentó como conquistador autónomo, sino como ejecutor de la voluntad imperial. Esta visión, poco frecuente en su tiempo, explica la rapidez con la que África fue reincorporada al sistema imperial y la relativa ausencia de resistencia posterior. África se convirtió en la prueba tangible de que la herencia romana podía ser reactivada mediante una combinación de disciplina, cálculo y moderación. El éxito, sin embargo, no cerró un ciclo, sino que abrió uno nuevo, más complejo y exigente. La empresa italiana, donde la memoria de Roma y la realidad del presente entrarían en una tensión aún más profunda. Capítulo 6. La reconquista de Italia y el regreso a Roma, del 535 al 540 después de Cristo. La guerra contra los ostrogodos no se desarrolló como una empresa rápida ni lineal. Fue un conflicto prolongado, marcado por cambios de control, negociaciones frágiles y una población exhausta por la inestabilidad. En ese escenario, Belisario debió equilibrar la eficacia militar con una lectura fina del peso simbólico de cada decisión. La entrada inicial en Sicilia mostró su preferencia por operaciones calculadas y de bajo impacto destructivo. La isla ofrecía una base logística segura y un punto de apoyo esencial para avanzar hacia la península. A partir de allí, la progresión hacia el sur de Italia se caracterizó por un uso prudente de la fuerza y por la búsqueda de acuerdos que evitaran enfrentamientos innecesarios. Belisario comprendía que cada ciudad preservada era una victoria política tanto como militar.
Roma se convirtió en un espacio asediado, vulnerable y cargado de tensiones. Belisario tuvo que defenderla con recursos limitados frente a un enemigo decidido a recuperarla. El asedio puso a prueba no solo su capacidad táctica, sino su resistencia psicológica y su habilidad para sostener la moral de civiles y soldados en condiciones extremas. Durante la defensa de la ciudad, Belisario adoptó un enfoque flexible. Evitó confrontaciones abiertas que pudieran resultar decisivas en su contra y optó por una estrategia de desgaste controlando accesos, gestionando el abastecimiento y manteniendo una disciplina estricta. La población civil ocupó un lugar central en sus decisiones. Lejos de tratarla como un elemento secundario, comprendió que su cooperación era indispensable para sostener la defensa. Esta relación, basada en la contención y el respeto, permitió evitar el colapso interno en uno de los momentos más críticos de la campaña. Las campañas posteriores evidenciaron la dificultad de imponer una autoridad estable en un territorio fragmentado y empobrecido. Belisario operó en un contexto de órdenes ambiguas y recursos insuficientes, lo que limitó su margen de acción. A pesar de ello, logró avances significativos, demostrando una vez más su capacidad para adaptarse a condiciones adversas sin recurrir a soluciones extremas. Esta etapa reveló una tensión constante entre el ideal de restauración romana y la realidad material de Italia. Belisario actuó como mediador entre ambos planos. No buscó imponer una imagen idealizada del pasado, sino administrar un presente marcado por la ruina y la fatiga social. Su actuación mostró una comprensión profunda del tiempo histórico. Sabía que la reconquista no implicaba un retorno pleno, sino una reorganización posible dentro de límites estrictos. La campaña italiana confirmó su talento militar, pero también expuso los límites estructurales del proyecto imperial. La restauración era viable, pero frágil, posible, pero costosa. En esa ambigüedad se inscribió la experiencia romana de Belisario, una experiencia que marcaría decisivamente la percepción posterior de su figura. Capítulo 7. Intrigas políticas, desconfianza imperial y últimos servicios, del 541 al 562 después de Cristo. El prestigio acumulado en África e Italia lo había convertido en una figura indispensable, pero también potencialmente incómoda. En un sistema político altamente centralizado, donde la autoridad última residía en el emperador, el éxito militar prolongado podía generar recelos. La eficacia, cuando se volvía excepcional, dejaba de ser un mérito neutro y pasaba a ser un factor de tensión. Durante este período, Belisario experimentó de manera directa los efectos de la desconfianza imperial. No fue apartado de forma definitiva ni despojado públicamente de honores, pero sí sometido a una vigilancia constante y a decisiones que limitaron su margen de acción. Las órdenes imprecisas, la asignación de recursos insuficientes y los cambios abruptos de mando reflejaban una voluntad de control más que de reconocimiento. El poder central parecía oscilar entre la necesidad de su experiencia y el temor a su influencia. Las intrigas, propias de una administración compleja y competitiva, influyeron en la percepción que el emperador tenía de sus generales. En este contexto, la figura de Antonina, esposa de Belisario, adquirió relevancia. Su cercanía con círculos influyentes de la corte la situó como intermediaria informal en momentos críticos. Esta relación no fortaleció de manera estable la posición de Belisario, pero contribuyó a evitar rupturas irreversibles. La vida privada y la política imperial se entrelazaron de forma inevitable, revelando hasta qué punto el destino de los individuos dependía de equilibrios frágiles. Sus intervenciones posteriores
No tuvieron el brillo de las grandes campañas, pero respondieron a necesidades concretas del Estado. Actuó como garante de estabilidad en contextos donde la experiencia resultaba más valiosa que la audacia. Esta etapa muestra un cambio en su rol, de general expansivo a figura de contención, llamada a resolver crisis puntuales sin alterar el orden establecido. El retiro temporal de Belisario no significó una ruptura definitiva con el poder. Más bien, reflejó la lógica de un sistema que prefería administrar el prestigio antes que eliminarlo. La rehabilitación posterior, parcial y medida, confirma que el emperador no podía prescindir completamente de un hombre cuya lealtad nunca había sido puesta en duda por acciones concretas. La tensión no giraba en torno a una traición real, sino a la posibilidad abstracta de que el poder militar adquiriera autonomía simbólica. La supervivencia del Estado dependía de comandantes capaces, pero su estabilidad política exigía que ninguno de ellos se convirtiera en una figura excesivamente dominante. Belisario encarnó esa paradoja. Fue lo suficientemente eficaz como para resultar indispensable y lo suficientemente prudente como para no cruzar los límites implícitos del sistema. Su conducta, lejos de ser pasiva, fue una forma de adaptación consciente a un entorno donde la visibilidad podía convertirse en riesgo. Su experiencia acumulada se tradujo en decisiones orientadas a minimizar daños, evitar rupturas y sostener la continuidad institucional. Esta transformación no implicó una pérdida de relevancia, sino un cambio de función acorde con la etapa histórica que atravesaba el imperio. Así, el tramo comprendido entre la desconfianza y la rehabilitación parcial de Belisario ofrece una clave interpretativa esencial de su figura. No fue un general derrotado por el poder, ni un héroe sacrificado por la ingratitud imperial. Fue un actor que supo moverse dentro de límites estrechos, aceptando restricciones sin renunciar a su papel. En esa capacidad de permanencia, discreta y sin dramatismos, se manifiesta una de las dimensiones más complejas de su legado. Capítulo 8. Declive, muerte y legado histórico. Del 562 al 565 después de Cristo. Tras décadas de servicio continuo, su figura quedó progresivamente apartada de las decisiones centrales del imperio. No se trató de una caída abrupta ni de una condena abierta, sino de una retirada gradual del primer plano político y militar. El Estado romano de Oriente, en una fase de reorganización interna, parecía orientarse hacia una administración más cautelosa del prestigio acumulado por sus grandes comandantes. Permaneció como referencia implícita de un modo de ejercer el mando basado en la disciplina, la moderación y la lealtad institucional. El hecho de que no se le confiara nuevamente una empresa de gran envergadura revela más sobre las prioridades del poder central que sobre una pérdida de capacidad personal. El final de su vida se produjo en el año 565 después de Cristo, en Constantinopla. La documentación disponible no describe ceremonias extraordinarias ni homenajes públicos desmesurados. Su muerte fue la de un servidor del Estado que había cumplido su función dentro de los límites impuestos por el sistema imperial. Este cierre discreto contrasta con la magnitud de sus logros y subraya una característica fundamental de su trayectoria: la ausencia deliberada de gestos que pudieran interpretarse como desafío simbólico al poder establecido. Fue recordado como una figura que encarnó la continuidad romana en un mundo que ya no podía reproducirla plenamente. Su imagen quedó asociada a la idea del último romano, no en un sentido cronológico estricto, sino como expresión de un ideal de servicio estatal basado en la subordinación del éxito personal al interés imperial.
Esta interpretación no surgió de un programa consciente, sino de la coherencia observable entre su conducta y el marco institucional en el que actuó. Su atención a la logística, a la disciplina y al trato con las poblaciones civiles dejó una huella duradera en la práctica militar bizantina. Más allá de las victorias concretas, su aporte consistió en demostrar que la restauración territorial solo era viable si iba acompañada de una administración funcional y de una percepción de justicia. Desde una perspectiva filosófica e histórica, Belisario representa una figura de transición. Actuó en un tiempo en el que la grandeza imperial ya no podía sostenerse únicamente sobre la tradición, pero tampoco había sido reemplazada por un orden completamente nuevo. Su vida muestra cómo un individuo podía operar con eficacia dentro de un sistema en transformación sin intentar redefinirlo desde fuera. Esta actitud, lejos de ser conservadora, fue una forma de realismo político adaptado a su época. En un mundo marcado por la ambición, la intriga y la inestabilidad, Belisario destacó por una regularidad poco frecuente. Obedeció, ejecutó y se retiró sin reclamar un lugar que el sistema no estaba dispuesto a conceder. Esa regularidad explica tanto su éxito como su silencioso final. Con su muerte se cerró una trayectoria que atravesó los principales conflictos del Imperio Romano de Oriente en el siglo VI después de Cristo. Belisario no dejó una escuela formal ni una obra escrita, pero sí un modelo de actuación que influyó en la forma en que el imperio pensó la relación entre poder militar y autoridad política. Su figura permanece como testimonio de un momento histórico en el que la herencia romana aún podía ser defendida, aunque ya no plenamente restaurada. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que quizás te guste. Nos vemos allí.